Bienvenida a Perspectiva Bíblica, Clara Mercedes. Bienvenido, Johnny Ramírez. Esta semana estamos estudiando la palabra de Dios, como siempre, en la lección. La lección 11, Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Nos diriges en oración, Clara, para comenzar. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tus bendiciones, por tu maravilloso poder, porque nos sostienes con vida, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. La única verdad verdadera que tenemos eres tú, Padre. Gracias por el estudio de tu palabra y ayúdanos a honrarte en nuestras vidas. Te pedimos esto. De Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, me encanta tu entusiasmo en el estudio. Comencemos con las palabras de Jaime y Elena White, pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando nuestros pioneros adventistas Jaime y Elena de White comenzaron la publicación The Present Truth, declararon: la verdad presente es verdad presente y no verdad futura. Y la palabra, como una lámpara, brilla intensamente donde estamos y no tan claramente en el camino, en la distancia. Nos dicen más palabras. Leamos. Para ellos, la verdad presente no se trata de predecir lo que sucederá en el mundo, sino de compartir su fe en Jesús. Esto está en armonía con lo que el apóstol Pedro llama verdad presente. El crecimiento moral que tiene lugar en la experiencia cristiana que culmina en el amor desinteresado. Así que Emanuel Millen nos está recordando las palabras de Jaime y Elena que nos llevaban a pensar en el presente y en la manera de actuar de una forma cristiana y concienzuda hoy y aquí y ahora. ¿Tú estás de acuerdo con esa perspectiva? Estoy completamente de acuerdo. Y de esa manera es que el libro de Deuteronomio fue usado en el Antiguo Testamento cuando los profetas y los otros que siguieron a Moisés estuvieron predicando la palabra que Dios le daba a ellos, siempre pensando en el momento específico. Aun cuando se daban profecías, el propósito de las profecías era inspirar y ayudar a las personas desde la perspectiva del presente. Leamos unas palabritas más de lo que Elena y Jaime escribieron. Por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes lo saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Segunda de Pedro 1:12. Es a través de la verdad que las almas son santificadas y preparadas para entrar en el reino eterno. La obediencia a la verdad nos matará en el mundo para que seamos vivificados por la fe en Jesús. Así que morimos al mundo y nacemos por la fe para servir a nuestro Señor. Y estas palabras las tomamos directamente del original. Entonces, que escribieron Elena y Jaime. Las dos cosas, morimos también por fe. Sí, al morir al mundo es por fe. Y esto, Clara, el uso de Deuteronomio, que quiere decir literalmente, como hemos dicho ya muchas veces, la segunda lectura de la ley, es para vivir hoy, aquí y ahora. Y el uso que le daban los profetas y los reyes y los demás que leían las escrituras en el tiempo contemporáneo de ellos, que para nosotros es el pasado, era para contestar siempre la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? Leamos entonces un organigrama de 3 puntos que resumen estas ideas. La verdad presente, 1, va en crecimiento en el tiempo. Es decir, que no está totalmente sabida en el día de hoy. Sigue. 2, es contextualizada en geografía, espacio. Es decir, que lo que leemos aquí y ahora es para aquí y ahora. Y el que lo lee mañana y en otro lugar va a tener otra perspectiva. Lee Juan 14:6, Clara Mercedes. Jesús le dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Tenemos claras dos perspectivas. Hay personas que no se sienten cómodas con la idea de que la verdad presente va a seguir creciendo y va a ser aplicada de maneras diferentes en diferentes lugares. Eso no les gusta. Para estas personas quieren codificar de una manera exacta todas las palabras de todas las doctrinas para que haya una sola versión y una sola forma. Pero ¿quién es el que es la verdad, Clara? Dios es la Juan verdad. 14:6, Clara Mercedes. Juan 14:6. ¿Quién es que es la verdad? Dios. Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es el que estaba hablando y quedó registrado en Juan 14:6. Obviamente tú insistes, Jesús es Dios, pero el punto es Jesús, es una relación con Jesús. Él es el revelado, a Él es el que podemos conocer. Entonces, el propósito de Deuteronomio no es darnos la verdad, sino darnos conocimiento de quién es la verdad. Y en relación con Jesús, entonces, negociamos diariamente cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Debe ser obvio, Clara, que, por ejemplo, los mandamientos que han sido dados de manera universal como principios contienen esta tensión. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, Clara Mercedes. Tú lo has aprendido de memoria. ¿Acaso habla allí de esclavos o no habla de esclavos? El cuarto mandamiento. Claro que sí. ¿Y tú tienes esclavos? No. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Es verdad presente el principio del 6 días de trabajo y un día de reposo, pero hay que traerlo en espacio y tiempo al día de hoy. Tenemos que pasar el trabajo de traducir, yo no tengo esclavos, ¿cómo debo cumplir este pedazo del mandamiento el día de hoy? En otras palabras, tenemos que contextualizar. Exacto. ¿Qué significa un esclavo o un siervo hoy para nosotros? Y de esa manera cumplimos el mandamiento. Esta palabra que has usado, contextualizar, es una palabra misionológica muy apropiada y en la teología también. Y es lo mismo que el concepto de verdad presente. Elena y Jaime no pensaron que lo que ellos enseñaron y lo que ellos visualizaron y lo que ellos escribieron en cartas y lo que escribieron en las revistas era la única forma de ver lo que se iba a ver. Tal como el hermano Moisés, cuando leyó por segunda vez los 10 mandamientos y adaptó el cuarto mandamiento, que la versión de Deuteronomio 5 es diferente a la de Éxodo 20 del cuarto mandamiento, él no estaba pensando que esa iba a ser la última adaptación. Sí, porque si Dios, Johnny, en 40 años que estuvieron en el desierto, permitió y quiso que los 10 mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, fuera adaptado en 40 años. Contextualizado. Adaptado o contextualizado. Entonces, imagínense cuántos años han pasado desde que Elena y Jaime predicaron hasta el día de hoy. 1857. A 1957 eran 100 años. Y al 2021, y ya vamos a entrar al 22, pues mucho más. Casi 80. Así que por lo menos si cada 40 años se va a reconfigurar el mandamiento para que sea verdad y sea presente, ¿cuántas reconfiguraciones habría en 180 años si es cada 40 años, Clara Mercedes? Muchísimas. Pero hay muchos que se quieren quedar estancados y solamente quieren visualizar las mismitas palabritas en el mismo contexto de Elena y de Jaime, cuando ellos nos enseñaron que no era el momento presente en el futuro, que el presente sigue moviéndose. Leamos entonces Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La oración que Jesús estaba elevando al Padre
antes de los eventos de la cruz y antes de su ascensión, nos dicen y nos recuerdan que Él no vino a sacarnos del mundo, sino que Él vino a librarnos del maligno. Apartarnos del mal. Y esto es importante en este concepto de la verdad, porque hay muchos que se imaginan que mientras más extraño y más pululante sea así espiritual, cosas que no se entienden, entonces es más santo y más apropiado. Por eso muchos, Johnny, quieren vender todo e irse a los montes. Por ejemplo, o no quieren usar medicinas porque dicen que eso es del mundo. Y Dios es el que está en control de este mundo. Dios no nos sacó de este mundo. Dios no oró para que nos sacaran de este mundo. Dios oró para que nos libraran del pecado. Y ese es el propósito de la verdad presente. Enseñarnos continuamente, cuando hay nuevas circunstancias, cómo vivir en el presente. Cómo vivir para servir a Dios. Lee que Jesús oró también por ti y por mí, Clara Mercedes. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito principal es la unidad, y esa unidad es con Jesús, a través de la comunión con el Espíritu Santo que nos fue prometido. Pero además tenemos otro vehículo más, Clara Mercedes. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen en Él, ustedes creen a quien Él envió. Escudriñen las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús claramente presentó que el libro de Deuteronomio, cuando lo usaron los profetas en el Antiguo Testamento, era con el propósito de ayudar a las personas del Antiguo Testamento, al igual que el presente, a llegar a conocer más a Jesús. Y Jesús es el que es la verdad. La Biblia en sí misma no es la verdad, sino que contiene la descripción y la historia de la verdad. La verdad es Jesús, es una persona, por eso es viva, por eso siempre es presente, por eso siempre está desdoblándose. Y nosotros hemos de entender esto. La misma idea clara de Deuteronomio, segunda ley, nos está diciendo que es dinámico. Si no fuera dinámico, no hacía falta tener una segunda. Los musulmanes, Clara, no imaginan la verdad como dinámica. Por eso ellos visualizan que única y exclusivamente en el árabe en que fue escrito el Corán es que está la verdad, porque para ellos es estática. Pero para los que creen en la Biblia y tienen la Biblia como el centro y fundamento del conocimiento de Jesús, quien es la verdad, siempre es dinámica. ¿Te parece bien eso, Clara? Me parece. Estás como muy calladita. Es que no quieres hablar de por qué estás calladita. ¿Qué está pasando? Bueno. Hoy tuvimos, Johnny, culto a las 4 de la mañana. Ah, bueno, pues entonces hablemos de los fundamentos de la verdad bíblicas en un Jesús. Método A, conocer la verdad que me da vida eterna. Ok, ¿y el método B? Conocer a Jesús da vida eterna. Y en otras palabras, tienes dos opciones, Clara. ¿Cuál te gusta más? ¿Tú prefieres que la verdad venga por el conocimiento de lo que está escrito en el libro o por el conocimiento y la relación que tienes con Jesús? Quiero las dos cosas, el conocimiento y la relación con Jesús. No, pero Clara, no las puedes tener las dos. Mira las opciones. Léete el punto 1 en cada una. El saber es la clave. Mientras que en el otro... Jesús es la clave. Me gusta más el método B, entonces. Ah, pero muchos, Clara, piensan que lo importante es saber. Yo sé cuál es el día de reposo verdadero, yo tengo la verdad. No. Tienes la verdad cuando estás en relación con Jesús y tienes la mente de Jesús y estás viviendo como Jesús. Léete los otros dos puntos.
Número 2, método A. Las doctrinas son la clave. Método B. Doctrinas son anuncios de Jesús. Y en el punto 3, Salvación para saber. por saber. Y el método B, salvación por relación. Entonces, ¿de qué lado estás? Yo estoy en el lado B. Me encanta el lado B, claro que sí. Pero es natural como tú empezaste por el lado A, porque a Jesús no lo vemos, pero a la Biblia la vemos. Entonces queremos citar la Biblia y decir, aquí está la verdad. Y muy ciertamente contiene la historia de quién es la verdad, y la verdad es Jesús. Pero hay una diferencia importantísima, Clara. La importante diferencia es que en uno se imagina la gente que Dios está en palabras y que conocer palabras es la salvación. En el otro, la gente tiene que saber que la manera de salvación es conocer a una persona. Y esa persona es dinámica y su nombre es Jesús e intercede por nosotros. Leamos lo que le pasó a Josías y la historia de él. Josías tenía 8 años cuando comenzó. Era un bebé, Clara. Sí. Cuando comenzó a reinar. Imagínate, así que ¿cuál de tus nietos tiene 8? Sería, pongamos a George de rey. Sigue. George y Carter, los dos. Y reinó 31 años en Jerusalén. Ok, entonces 8 más 31, a los 39 años está sucediendo esto. Sigue. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaías de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sucedió que en el año 18 del rey Josías, el rey envió a Safán, hijo de Azalías, hijo del escriba Mesulam, a la casa del Señor, diciendo... Es decir, al templo. Al templo. Ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que vacíe el dinero que ha sido traído a la casa del Señor y que los guardas de la puerta han recogido en el pueblo. Que lo entreguen en manos de los que hacen la obra, los que están encargados de la casa del Señor, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del Señor, con el propósito de reparar las grietas de la casa, es decir, a los carpinteros, a los constructores, a los albañiles, a fin de comprar madera y piedra labrada para reparar la casa, pero que no se les pida cuenta del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con fidelidad. Así que yo había dicho mal la edad, Clara, es 18 más 8, tenían 26 añitos cuando sucedió la historia. Y a los 26 añitos, él abre los ojos y mira el templo y dice, pero esto tiene muchas grietas, esto tiene muchos problemas. ¿Qué hay que hacer entonces? Decidió él. Hay que usar el dinero para reparar la casa del Señor. Así que mandó a buscar el dinero y dio órdenes que se recogiera todo el dinero. ¿Y qué dijo él? Que había que ponerle un auditor para estar seguro que no se lo robaran. Por ejemplo, si al carpintero le dan 100 monedas, no le pidan cuenta en qué usó las 100 monedas, porque son personas confiables. Hay que confiar que ellos van a hacer lo mejor. Qué ejemplo, qué belleza. Este muchacho de 26 años se había rodeado de personas de confianza. Leamos entonces, la historia sigue en el verso 8. Entonces... El sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Así que el sumo sacerdote, en medio de la tarea de recoger el dinero, le dio entusiasmo y se puso a examinar todo lo que había pasado. Van a reparar, así que vamos a hacer una inspección. Y voy a hacer una listita de las cosas que hay que reparar. Y en medio de todo eso, descubrió los rollos de la ley, el libro de Deuteronomio y los otros libros que había escrito Moisés. Clara, esto me causa tristeza y me causa alegría. Primero vamos a la tristeza. ¿Por qué te causa tristeza, Johnny? Porque no debió estar perdido el libro nunca. Es verdad. Siempre debió estar en el frente del pueblo y los sacerdotes debieron estarlo usando para leer y enseñar al pueblo. Claro. ¿Y te da alegría? Porque estaba allí, porque lo preservaron,
porque por esa razón es que nosotros tenemos el libro de Deuteronomio hoy y podemos estudiarlo en la lección de escuela sabática. De otra manera, no se hubiera tenido. Mira lo que sucede cuando él descubre el libro. Entonces el escriba Safán fue al rey y le dio informes diciendo: tus siervos han vaciado el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los que están encargados en la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha escondido contra nosotros. Ay, perdona, Clara, que no te dejé terminar, pero es que esto me dio esa alegría que te dije que sentí. Sí. Se me revolcó en el corazón, Clara Mercedes. Pero termina lo que estabas leyendo. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito acerca de nosotros. Ay, Clara Mercedes, eso es lo que se me revolcó adentro. Esta preocupación que presentó el rey de 26 añitos de cómo nosotros tenemos que ser fieles a lo que está escrito en la palabra, que nos lleva a conocer a Jesús y a tener una relación con Él para poder vivir la verdad presente. Y Él envió entonces el mensaje para saber de qué era lo que había que hacer y cómo era que había que actuar. Y sabes, Clara, que este asunto es que consultan a Dios a través de el propósito de la profecía. Y esa es la forma que ellos procuran conocer qué es lo que hay que hacer. Y la profecía no les llegó muy tarde, Clara, vino rapidito. Y vas a tener una buena sorpresa a ver quién es esta persona. Léetela. Entonces el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acor, Safán y Asaías fueron a los profetisa Hulda. ¿A quién fueron? Fueron a Hulda, a la una mujer, Hulda, esposa de Salum, hijo de Tibba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, díganle al hombre que los ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: he aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las palabras del libro que el rey Judá ha leído, porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no será apagada. Así dirán al rey de Judá, que los ha enviado para consultar al Señor. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, con respecto a las palabras que has escuchado, porque cuando tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor, cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser objeto de horror y maldición, y por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te reuniré con tus padres y serás reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Cuánta emoción, ¿verdad, Clara? Dios mío. ¿Cómo tú te hubieras sentido, si tú fueras Hulda, cómo te hubieras sentido al dar ese mensaje que Dios te ha dado a ti? Ay, es difícil a veces dar las noticias, esas noticias que son malas, porque en verdad Dios lo perdonó a él,
porque rasgó sus vestiduras y con su corazón puro, él se arrepintió. Pero el pueblo seguía traspasando las leyes de Dios y iban a sufrir las consecuencias. El beneficio que Dios le dio al joven rey fue: vas a descansar en paz, no vas a ver estas cosas. Después que tú estés descansando van a venir esas consecuencias. Y esas consecuencias, Clara Mercedes, eran consecuencias que estaban relacionadas con la desobediencia. Es un asunto de causa y efecto. Por ejemplo, las leyes que ellos no estaban cumpliendo incluían las leyes de salubridad. Las leyes que tenían que ver con qué alimentos comer y qué alimentos no comer. También seguramente estaban violando las leyes que tenían que ver con la cuarentena por causa de pandemias y por causa de enfermedades. ¿Tú sabías que que el pueblo de Israel tenía las leyes más avanzadas sobre salud pública de todo el antiguo cercano oriente? Ellos tenían a los sacerdotes que debían identificar plagas y enfermedades y aislar a las personas. Pero eso funcionaba únicamente cuando voluntariamente yo voy donde el sacerdote y le digo: mira, tengo en mi casa, ha salido moho, ha salido lo que menciona la escritura que no se debe tener. Y entonces viene el sacerdote y dice: no, esto es un problema serio, vamos a aislarla a la gente. Pero si la persona no es fiel en entregarse al bienestar del pueblo y solamente está pensando en su beneficio y que no quiere tener coerción de quedarse en su casa o usar máscaras, entonces sucede lo que dijo la profetisa Hulda: si ustedes no siguen las leyes de salud pública, pues van a morir de COVID, van a morir de las plagas, y es consecuencia de la desobediencia. Dios es un Dios de orden y estableció diferentes personas para que tengan diferentes mandatos y diferentes opciones. Lo que hacían los sacerdotes en el tiempo pasado, cuando Hulda nos dice que ellos no habían cumplido y que van a recibir maldición, pues lo que quiere decir es que ellos no estaban cumpliendo las leyes de salud y por lo tanto vienen las enfermedades. Y es lo que está sucediendo hoy con mucha gente, Clara Mercedes. Y nosotros aquí, en Perspectiva Bíblica y siguiendo los consejos de la Asociación General y de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, animamos a todos a cumplir estas leyes de salud pública. Recordemos que Romanos nos enseñó que las personas que tienen autoridad sobre nosotros, incluyendo a la gente de salud pública, ha sido puesta por Dios. Romanos el capítulo 13. De modo que cuando leemos el libro de Deuteronomio y pensamos en las leyes que Dios ha dado, no piensa solamente en el sábado y en la persecución, piensa también en las leyes de salud pública, en la cuarentena, en el usar máscaras, en el guardar la distancia, y todos los que pueden hacerlo deben ponerse las vacunas, porque en el tiempo de Moisés y en el tiempo del rey Josías y en el tiempo de la profetisa Hulda, también había maneras de protegerse, y todo lo que podían hacer ellos con el conocimiento y la ciencia que tenían, lo estaban haciendo. Esa es la invitación que tenemos, Clara Mercedes. Esa es la verdad presente. Esa es la forma de usar las escrituras para conocer a Jesús y para amarse unos a otros en obediencia. Y recordemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.